agradezco la invitación que me dieron para hablar de la señora Rand. Tiene una historia muy interesante y ustedes van a ver que las circunstancias de su vida realmente fueron determinantes para las ideas que después expresó en forma de una filosofía que se conoce como objetivismo. Ella nació en San Petersburgo, cuando todavía se llamaba así. Era hija de un farmacéutico que se graduó de químico, Zinovy Zakharovich Rosenbaum. Rosenbaum pues es apellido alemán. Y tuvo otras hermanas que eran menor que ella, Natasha, la que le seguía, y Nora, la más pequeña. El nombre de Ayn Rand original es Alisa, ¿verdad? Es Alisa Zinovyevna Rosenbaum, y vivían en San Petersburgo, en este edificio que ustedes ven ahí. El edificio era propiedad de su padre, tenía la farmacia abajo y apartamentos arriba, y en un piso era la residencia de ellos. O sea que, como pueden ver, ella nació pues, en una familia que estaba bien acomodada. No eran millonarios, pero sí iba muy bien. Rand era muy inteligente desde muy pequeña. Aprendió a leer aproximadamente a los 6, 7 años. Le interesaban pocas cosas, es decir, no le interesaba jugar con amigos, pero sí le interesaba leer. Y la mamá, preocupada por su desarrollo, pues buscaba darle libros para que leyera, y le consiguió unas novelas francesas de aventuras que realmente van a marcar mucho a Rand. Entre ellas, la que más le gustó y la que más la va a marcar es El Valle Misterioso de Maurice Champagne. Ahí esa es la historia de el héroe es Cyrus Paltrons. Cyrus Paltrons es un británico que, así como en las novelas de Rudyard Kipling en la India, tiene que luchar contra los malvados, y la descripción de Cyrus es lo que a Rand le encanta. Es un hombre racional, un hombre que resuelve los problemas usando la lógica, algo así como Sherlock Holmes. Era así delgado, esbelto, atlético. Entonces esa imagen a ella se le graba desde pequeña, y de hecho se enamora de Cyrus. Y después le va a hacer un homenaje cuando en su novela Los que vivimos nombra a la heroína Kira, que es el femenino de Cyrus. Cuando tiene 9 años, se van de vacaciones a Suiza. Y este es uno de los lugares que a ella más le gustó, que recuerda con más cariño. Está el Matterhorn allá. Y estando en Suiza, tuvieron la mala suerte de que Alemania declara la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces los agarra la Primera Guerra Mundial y se bloquea las posibilidades de regresar a San Petersburgo. Entonces tienen que atravesar Francia a través de ese momento de guerra para irse a la Gran Bretaña, y desde ahí tomar un barco con el cual se dirigen a San Petersburgo a través del mar y por Helsinki. Un viaje que Rand recuerda que su mamá estaba muy aprensiva, ¿verdad? Obviamente estaban con miedo de que los barcos alemanes los hundieran. Y estaba muy lleno el barco, como había mucha gente que quería regresar y se encontraba en ese problema, así que no consiguieron cabina, tuvieron que irse en el comedor y dormían ahí debajo de las mesas. En fin, fue un puro de película, ¿no? Entonces los agarró la guerra, y cuando llegan ellos a San Petersburgo, aparte de eso, cuando termina la guerra en el 17, empieza la revolución bolchevique. Entonces la jovencita esta está rodeada de ver esas manifestaciones, soldados que balean a los manifestantes, otra vez vienen los manifestantes, ahora armados, y así sucesivamente.
El resultado de esto, digamos, es que vive épocas convulsivas, digamos, ya está de vuelta en su casa y entra al gimnasio. Gimnasio, tanto en Alemania como en Rusia, es como le llaman al colegio, ¿verdad? El gimnasio. Y entra ella, esta foto que ven aquí es la del gimnasio donde ella estudió. Ahí recibía historia, matemáticas, las cosas que normalmente uno ve, literatura rusa, pero lo que fue importante para ella en ese entonces fue haber descubierto las novelas de un personaje que lo van a marcar para el resto de su vida, y es Víctor Hugo. Las novelas de Víctor Hugo le parecen a ella realmente fascinantes. Mientras que las novelas rusas eran naturalistas, Víctor Hugo es un romántico. Los héroes de Víctor Hugo son realmente hombres que son excelentes, es decir, desafían toda la mediocridad. De hecho, la novela favorita de ella es 99, y es tal vez la que más la impactó de las obras de Víctor Hugo. Entonces, cuando ella lee Víctor Hugo, es cuando decide que lo que ella quiere hacer en la vida es ser escritora, escribir novelas. La situación pues está cada vez peor. Les expropian sus propiedades al papá, pero el papá había logrado esconderse una cantidad de dinero, y cuando ya los comunistas toman San Petersburgo, que se va a llamar Petrogrado de ahora en adelante, él con la mamá, que es Ana Borisovna Rosenbaum, y sus hijas deciden irse a Crimea. Entonces salen ellos de Petrogrado, pasan por Odessa, que ahí casi los matan unos asaltantes, y al fin llegan y se instalan en la península de Crimea. Ahí en Crimea entra Rand a la escuela secundaria y termina sus estudios, ya incluso más enfocada a lo que quiere hacer, que es literatura. De hecho, ella era una estudiante brillante, es decir, muy inteligente. Entonces se aburría en las clases, entonces ponía sus libros así, ¿verdad? Y se ponía a escribir novelas de chiquita. Pero siempre salió muy bien, se graduó con honores, y ahí está con sus compañeras de graduación en Crimea. Y al terminar el colegio decide su padre volver otra vez a Petrogrado, antiguo San Petersburgo, y regresan a ver qué puede conseguir de su antigua propiedad. Lo único que consigue que le den es un cuarto, todo lo demás ya se lo habían repartido a otras familias, y la farmacia obviamente no la tenía. Él tiene que dedicarse a trabajar en una farmacia estatal, y la mamá, que era una intelectual, decide trabajar como profesora en un colegio, digamos, socialista. O sea, tienen que navegar con lo que está pasando. Rand entonces entra a la universidad y entra aquí. Ella tenía 16 años cuando entra a la universidad. Esta es su foto de la aplicación, y esta es una de las galerías, es decir, uno de los corredores de la universidad. Y ahí ella pues decide enfocarse en historia, literatura y filosofía. Y había conocido ya a un filósofo que le había impactado, que es Aristóteles, en sus clases de lógica. No realmente como historia de filosofía, pero en la secundaria le dieron lógica, y eso le pareció a ella fascinante, que hubiera un método para razonar bien. Entonces Aristóteles se volvió uno de sus filósofos favoritos. No así Platón, sino que ni ningún otro. Básicamente era Aristóteles. Tomás de Aquino también le gustaba, precisamente por la misma razón, porque Tomás de Aquino lo que hace es revivir a Aristóteles en la escolástica. Pero el otro filósofo que la impactó mucho, y fue por recomendación de su prima, fue Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ella lo leyó primero Así habló Zaratustra. Ahí ella desarrolla
casi la mayoría de sus conceptos que vamos a ver después. Es decir, si Aristóteles le da, digamos, un razonamiento y un amor por la razón y la lógica, Nietzsche le va a dar esa pasión por la vida, ese individualismo que ella ya lo está sintiendo, no solo lo está viendo cómo el colectivismo destruye al individuo y ella se revela con eso. Y Nietzsche, que es un defensor del individualismo, le sirve como la inspiración. También la idea de que las ideas morales, digamos, de su época han conducido al comunismo, se las va a dar Nietzsche y entonces ella también va a revisar eso. Al terminar, bueno, ya casi había terminado sus cursos en la universidad cuando el gobierno de Stalin decide que va a hacer una purga de los estudiantes porque habían discusiones todavía entre estudiantes en contra del comunismo y entonces manda a arrestar a los estudiantes que eran antirrevolucionarios. Ella no había participado en las discusiones, se había mantenido callada, pero también la expulsan junto a otros por ser burgueses. Y afortunadamente para ella, en ese momento había una delegación de científicos británicos y alemanes que vieron lo que pasó y protestaron, e hicieron presión al gobierno y entonces el gobierno aceptó tomarlos de vuelta, a los que ya les faltara un año para graduarse, y eso le permitió a ella graduarse. Cuando se graduó de la universidad, se inscribió en la Escuela de Artes Escénicas, y porque ella iba con la idea de que iba a hacer escribir para el cine, o sea, no solo novelas, sino que iba a hacer libretos para el cine. Y eso le dio la oportunidad a ella de ver muchas películas. Es decir, parte de su educación era ir a estar viendo películas. Y muchos la aburrían, pero hubo algunas que la fascinaron, que le encantaron, que le parecían realmente representar no un mundo naturalista, sino que un mundo heroico y un mundo de aventuras y un mundo como podían ser las cosas, algo así como lo que decía Aristóteles. Cuando ella lee a Aristóteles y lee la poética de Aristóteles, lee que Aristóteles dice, el arte es superior a la historia, porque la historia cuenta las cosas como son, y el arte cuenta las cosas como pueden y deben ser. Entonces el arte es lo que a ella le interesa, mostrar un mundo como puede y debe ser. Y entonces, digamos, una de sus películas favoritas es La marca del zorro. Recuérdense que estamos en una época en que el cine es mudo, en esta época, ¿no? Entonces, eso también influye mucho en las decisiones que ella va a tomar después. Que era la primera del zorro con Douglas Fairbanks, una que tal vez fue su favorita de esa época, fue El anillo de los Nibelungos de Fritz Lang, ¿verdad? Y aquí hay una escena de Siegfried, ¿verdad?, que mató al dragón, y las películas que enseñaban algunas escenas de Nueva York. Ella se fijaba en esas escenas y volvía a verlas, y regresaba y las volvía a ver, porque les daban una idea de un mundo diferente, digamos, del que ella estaba viviendo. Y en Crimea, todavía antes de que llegaran los bolcheviques, cuando ella estudió, todavía estaban usando el pensum anterior. Y en el pensum anterior les hablaban de los padres fundadores de Estados Unidos, de las ideas que tuvieron, de Jefferson. Entonces ella llegó a conocer eso y lo tenía en mente. La situación se fue poniendo peor en Rusia, digamos. Los stalinistas estaban ya apoderados de todo y ella sintió que ahí no iba a poder vivir. Hizo un intento, hizo un libreto para una película con sus ideas en la universidad y se la presentó a un compañero y el compañero se escandalizó. Y eso que era su amigo, dijo, aquí nos van a matar por esta cosa. Entonces ahí desistió que no había lugar para ella en la Unión Soviética. Entonces empieza a planear cómo irse y su mamá se ocupó mucho de eso. Tenía la madre de Ayn Rand, Anna Borisnova, tenía parientes en Estados Unidos, parientes en Chicago.
estos parientes en Chicago manejaban una pequeña sala de cine, lo cual era muy útil para Ayn Rand. Entonces empiezan a solicitar una visa, un permiso para salir de la Unión Soviética, con la excusa de que ella iba a sacar un estudio de posgrado sobre cine para después regresar a la Unión Soviética a mejorar el cine. Y eso era algo que le interesaba mucho al partido, o sea, para hacer cine soviético. Entonces, esa era la excusa. Se iba a ir a Hollywood a aprender sobre cine y a regresar. Obviamente, para poder salir de la Unión Soviética no tenían los fondos, entonces los parientes de Chicago le compran el pasaje de tren y de barco para poder llegar a Nueva York y de ahí de Nueva York a Chicago. Entonces ella sale, al fin logra conseguir que le den permiso de la Unión Soviética de salir, y esto que vemos aquí es el transatlántico en el que viajó, y este es el boleto, ¿verdad?, de Alice Rosenbaum. En realidad lo escribieron mal, es con A-U-M, pero en fin, eso pasa en todos lados. Y ella sale antes de cumplir 21 años, o sea, en enero. Ella nació el 2 de febrero de 1905. Entonces, en enero, antes de cumplir 21 años, sale de Petrogrado en el tren. Y cuando llega a tomar el barco, ya es febrero, ya es el 2 de febrero, entonces toma ella el barco, habiendo celebrado su cumpleaños con su prima, que la llega a dejar. Algo interesante es que el día que ella sale de San Petersburgo es el 16 de enero, recuerden esta fecha, el 16 de enero. Y entonces toma el barco y en marzo llega a Nueva York. Y entonces de Nueva York le parece fabuloso, dice que ella lloraba de la alegría de estar ahí, de respirar libertad. Se sentía aliviada de haberse quitado el peso de encima. Y entonces ella se va a Chicago con su familia y ahí pues está unos meses. Le dan posada, la ayudan con conexiones, como tenían el teatro, tienen unas conexiones para conseguirle una entrevista con el director con que ella quería, que era César DeMille, y se va después ya a Hollywood, habiendo mejorado su inglés, que era muy malo en ese entonces, ¿verdad? Y al fin llega a los estudios de DeMille, que está filmando en ese entonces Rey de Reyes. Le dan una entrevista, pero no es DeMille quien se la da. Y ella iba con la intención de conseguir trabajo o algo como escritora de guiones. Entonces aquí es donde es importante lo que les dije antes. Recuérdense que este es un cine mudo. Entonces no importaba mucho, digamos, que su inglés no fuera bueno, ¿verdad? Entonces, y ella de eso estaba consciente. Pero le dijeron que no había mucho chance. Entonces iba de salida y cuando va saliendo del estudio ve un carro descapotado y ve que el que lo está manejando es César DeMille. Y se le queda viendo. Y DeMille ya la había visto y le pregunta, bueno, ¿usted por qué me mira? Y entonces ella le dice, bueno, pues que yo acabo de llegar de Rusia y lo admiro mucho y quiero escribir para el cine, y le cuenta sus intenciones. Y DeMille le dice, bueno, súbase al carro. Y se subió. Y entonces la lleva nada más unas cuantas cuadras hasta el set de Rey de Reyes y le dice, bueno, si quiere trabajar en el cine tiene que ver primero cómo se hacen las películas. Y entonces la dejó ahí viendo. Al final del día le dice, bueno, ¿ya comió? ¿No? Dice, bueno, ¿quiere algo? No se preocupe, dijo ella, ¿verdad? Yo tengo cómo manejarme. Bueno, le dice DeMille, le voy a dar un pase para que venga todos los días a aprender cómo se hace. Y entonces empezó ya a llegar. Y después decidió contratarla como extra
para la película Rey de Reyes. Y tal vez ustedes la visualizan, ahí está entre un montón de gente, pero si no la visualizan, se las enseño dónde está, ¿verdad? Ahí está ella. Entonces ella está entre el tumulto de gente que sale afuera. Si ustedes ven Rey de Reyes, saben que ahí actúa Ayn Rand. Y eso pues le dio una pequeña entrada para mantenerse mientras estaba estudiando. Otra cosa importante que le va a suceder a Rand en ese entonces es que uno de los actores que también estaba de extra, que él hacía de romano, lo ve y se queda enamorada de él. Es Cyrus en persona, ¿verdad? Y entonces lo que logra hacer es, cuando ve que va saliendo, se le atraviesa y se choca con él, ¿no? Buena táctica femenina. Inician una plática. Y es una plática cordial y le cuenta quién es ella y el tipo le dice que bueno que está ahí. No le dice su nombre. Y al día siguiente él ya no llega. Ya no llega. Resulta que su último día de contrato era ese donde ella lo conectó. Entonces, se me llevó la mula, dice. Pero ni modo. Logra conseguir, digamos, que al fin lo contraten en los estudios de DeMille para ayudar a investigar y recabar datos para libretos que estaban proponiendo para películas que quiere hacer. Y entonces iban a hacer una que era sobre construcción y ella pues decide ir a entrevistar a un constructor. Y va y el constructor se retrasa, le dice que no podía llegar, que hasta dentro de una hora. Entonces Rand dice, bueno, no me voy a regresar a mi casa. Bueno, mi casa era realmente una casa para jovencitas que estaban tratando de trabajar en Hollywood, actrices o lo que fuera. Y era pues un boarding room, ¿verdad? Que casi regalado para ellas. Era una ayuda que se les daba y que después ella recordó con mucho cariño. Ya cuando tenía dinero ella donaba cantidades para nuevas jóvenes que quisieran participar en el cine. Pero el caso es que dijo, bueno, no voy a regresar hasta allá porque es muy lejos. Entonces, ¿qué hago por aquí? Y vio la biblioteca y dijo, voy a ir a la biblioteca. Y se fue. Y se metió a la biblioteca. Entra y se encuentra otra vez ahí a su amado ídolo. Y entonces ahí sí ya no lo suelta, ¿verdad? Y entonces ese es este individuo, este actor que se llamaba Frank O'Connor. Y platican y se enamoran y empiezan a tener una buena relación hasta que él le propone matrimonio o ella le propone matrimonio, eso nunca lo averigüé, ¿verdad? Pero el caso es que se casa con Frank O'Connor y recibe así su green card, ¿verdad? Porque ella estaba con visa extendida de estudiante, pero a partir de que se casa con Frank O'Connor, y este es su green card que tienen ustedes ahí a la vista, entonces ella pasa a ser Mrs. Charles Francis O'Connor, ¿verdad? Y así es como estaba cuando se casa, es la foto para que la vean. Ella pues uno generalmente la ve de vieja y vieja se ve muy fea. No es que fuera una gran belleza, pero tampoco. ¿Eh? Entonces empieza ya con Frank O'Connor, entre ellos consiguen un pequeño apartamento y ella empieza a escribir. Y la primera obra que escribe, que es una especie de ensayo para una novela que tenía en mente, se llama Red Pawn, Peón Rojo. Es una novela gráfica, bueno, una novela que mostraba las desgracias en la Unión Soviética, en la Rusia. Y hay Universal Studios se interesa por la novela y decide comprársela para volverla una película. Y eso pues le da un dinero que le sirve a ella para poderse dedicar a escribir. Y entonces en eso escribe varias obras. Una se llama La noche de enero 16, ¿verdad? Que esa es una obra de teatro en que acusan, digamos, a una mujer de un asesinato y ella procura dar
evidencia equilibrada de pros y contras. Y entonces, el chiste de su novela, de su obra de teatro, perdón, es que se escoge dentro del público al jurado. Y el jurado va a dar el veredicto. Y unas noches puede ser culpable y otras noches puede ser inocente. ¿De qué depende? Depende de los valores del jurado. Es decir, si el jurado es con más tendencia al individualismo, a los derechos individuales y eso, la declaran inocente. Si el jurado es más proclive al colectivismo y esas ideas, sale culpable. Entonces, era un experimento de ver también cómo reaccionaba el público. Dos ofertas obtuvo para hacerla. La primera que aceptó no era muy buena. Ella aceptó porque realmente le cayó bien el individuo. Harris era la segunda, que él era un productor de Broadway. En la primera se exhibió unas semanas y se acabó. Al fin después aceptó la de Harris en Broadway y se exhibió la obra durante 29 semanas. Y eso pues le dio una entrada mejor a ella. Pudo escribir otra novela que se llama Anthem. Anthem es una novela de una sociedad distópica en el futuro. Que esto es muy, muy interesante lo que ella está haciendo, porque tal vez ustedes han oído hablar de la de Orwell, ¿verdad? Y Orwell presenta ciertamente el socialismo como malo, pero si ustedes ven en las novelas de Orwell, la economía, digamos, que se ve ahí, no ha cambiado. Como que si fuera un régimen o el otro, no importa. En cambio, Ayn Rand comprendió muy bien que una vez se abandona la libertad, la economía se viene abajo, o sea, se destruye. Entonces esta sociedad distópica, que es en el futuro, la gente por ese sistema colectivista ha retrocedido hasta tal vez antes de la Edad Media, es decir, es muy mala. Y el héroe es un individuo que descubre la electricidad y lo quieren matar por eso. Bueno, no se los voy a contar porque si no ya no la leen. Pero se la pueden leer en, qué sé yo, una hora. Es muy chiquita, pero muy interesante. Y el héroe, pues antes de... al principio de la novela todos están numerados, o sea, no tienen nombre. ¿Verdad? Soy el 00028, el 254030, ¿sí? Y no existe la palabra yo, solo nosotros. ¿Verdad? Entonces, nosotros queremos esto, nosotros tal cosa. Entonces, él, al fin, cuando se pone nombre a sí mismo, se pone Prometeo. Eso también recuérdenlo. Luego escribe la novela que es We the Living, Los que vivimos. Y Los que vivimos, digamos, es su primera gran novela, realmente. Esta es, casi dice ella, es como una novela autobiográfica, aunque es ficcional, pero presenta la Unión Soviética que ella vive. Presenta a estos personajes que son estudiantes en la universidad, donde pasan las cosas que ella vio que pasaban. Son tres personajes los importantes. La protagonista se llama Kira, ¿verdad? El femenino de Cyrus, Kira Argunova, y los otros dos son uno que es un comunista, pero ella, a diferencia de lo que digamos ahora vemos en el cine, si presentan al malo, lo presentan malo, pero realmente malo. Y en cambio este comunista es tal vez el hombre el mejor de todos los hombres que hay ahí en esta novela. Era un hombre con principios, un hombre que creía, es decir, estaba equivocado, pero creía en lo que hacía, era noble, era honesto. Y el novio de ella es Víctor, es un burgués, aristócrata, peor todavía. Es un aristócrata y no tiene, digamos, la calidad moral del otro, de Andrei.
ella se ve envuelta en un triángulo amoroso porque para que pueda sobrevivir Víctor, digamos, tiene que hacerse novia de Andrei o al amante de Andrei para recibir dinero con el cual podía sostener a Víctor. Eso, no les cuento más, pero es una novela realmente muy, muy buena. Y sin embargo nadie se la quería publicar, ¿verdad? Nadie se la quería publicar porque en ese entonces en Estados Unidos había mucha simpatía por la Unión Soviética. Entonces, que ella estuviera hablando mal de los soviéticos les parecía imposible. Pero al fin logra que la publiquen. Esta es la foto de la contraportada, ¿verdad? Y en 1936 sale el libro publicado. Lo saca Macmillan. El libro sacaron 10,000 volúmenes y la idea era que cuando se hubieran vendido siguieran la impresión. Pero Macmillan no creía en el libro, así que no lo hizo con una tipografía que durara. Y cuando se terminaron los libros ya no tenían cómo imprimir nuevos. Así que fue una edición limitada. Sin embargo, el libro sí se vendió muy bien. No por las críticas, sino que porque se lo recomendaban unos a otros, ¿no? Y le dio suficiente dinero para que pudieran comprarse un carrito con su marido. Tal vez no era el último grito de la moda, pero ya con eso se podían menear. Y también pues le gustaba ir a la playa, y ahí está ella, y le gustaban las fiestas. Es decir, tienen ahora una vida mucho mejor. Pudieron ir ella cuenta que una de las cosas que hicieron fue ir a comer a un restaurante, ¿verdad? Que antes no podían, pero eso fue con la manera de celebrar. Entonces, ella decide que quiere hacer una obra, su próxima novela, sobre un arquitecto. Y empieza a investigar. Empieza a investigar y no había en esa época muchos libros que le pudieran servir para lo que quería. Es decir, no como ahora que abundan los libros de historia de arquitectos y todo eso, ¿no? Y entonces descubre uno de este señor que se llama Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright había hecho esta casa que se llama Falling Water, la casa de la cascada, que es una casa de vacaciones para la familia Kaufman y que es extraordinaria. No voy a hablar mucho de ella porque no es de eso lo que se trata, pero sí les quiero hacer ver algunas cosas. Vean ustedes que el diseño de la cascada, de la casa de la cascada, lo que hace es repetir la cascada. Ustedes ven una horizontal aquí, luego el agua que cae acá, después ven otra horizontal como que si cayera de allá para acá, después otra como que si cayera de ahí para acá, después otra donde cayera así. Entonces uno ve como que viene una cascada desde arriba, ¿verdad? Que va cayendo así y se integra totalmente. Y la piedra, en lugar de ponerla vertical, la pone horizontal para hacer más énfasis en eso como son las piedras de la cascada. Entonces la casa llega a ser muy famosa y él escribió un libro que es el que Ayn Rand pudo leer, que se llama La autobiografía, que todavía se puede conseguir, es un buen libro de Wright. Y Wright lo que estaba haciendo era luchando por una arquitectura que fuera moderna, distinta de la arquitectura ecléctica que se estaba dando en la época. Entonces era un buen tema para la novela, ¿verdad? Porque ella estaba interesada en presentar la dicotomía que hay entre el hombre que piensa por sí mismo y el hombre que no piensa por sí mismo, el hombre que se guía por lo que otros dicen. Y eso le vino en mente la idea porque una amiga, una vecina de ella, que le ayudó, realmente le ayudó mucho para que se publicara Los que vivimos, platicando con ella le dijo, bueno, ¿y cuáles son tus valores en la vida? Y le contesta a ella, bueno, si alguien tiene un carro, yo lo quiero también. Si tiene dos, yo también quiero dos. Si tiene una casa, yo quiero una casa. Y así. Entonces ella comprendió que los valores de su amiga dependían de la otra gente. Y aunque ella no lo menciona, pero yo tengo mis fuertes sospechas,
Es decir, estoy casi seguro. Ella, en sus clases de filosofía, tuvo que haber leído de Kant qué es la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? El tema es que el individuo debe atreverse a pensar por sí mismo, a no ser como un niño tutoreado por otras personas. Entonces, todo lo que está en ese ensayo sirve como tema para esta obra que finalmente se va a llamar The Fountainhead, el manantial. Para obtener más información, consigue ir a trabajar a la oficina de este arquitecto que es Eli Jack Kahn. Él era de una familia judía acaudalada de Nueva York y un gran arquitecto, digamos, de la época del Art Deco, que en realidad es un estilo que a Ayn Rand siempre le gustó. Entonces fue a trabajar como secretaria de archivos, es decir, la que va archivando cosas, planos, todo ese tipo de cosas, pero la verdadera razón de su estancia ahí era para saborear, para empaparse de lo que es el ambiente arquitectónico. Y entonces, un lector después le preguntó que por qué había elegido a un arquitecto como héroe para su novela. Ella le contestó porque el arquitecto unía la creatividad artística con la factibilidad del ingeniero. De hecho, muchas personas que leen a Rand y no la entienden bien, creen que cuando ella escribe, por ejemplo, la rebelión de Atlas, de la que voy a hablar, ella tiene de héroes a los empresarios. No es cierto. Los héroes de las novelas de Ayn Rand siempre, todos son ingenieros. Todos son ingenieros. El arquitecto también es un ingeniero, ¿verdad? De hecho, es el ingeniero principal, eso es lo que quiere decir arquitectón. Argi quiere decir principal, tectón es el constructor, es el ingeniero principal. Entonces, lo que hace esa elección que la muestra desde los que vivimos. En los que vivimos, Kira entra a la universidad. Y cuando regresa le preguntan sus familiares, bueno, ¿a qué facultad te metiste? Y ella dice, a la de ingeniería. Y entonces le empiezan a alegar que esa no es una carrera para una mujer, que cómo se va a meter a eso. Y entonces ahí la contestación de Kira realmente es la razón por la cual Rand tiene ingenieros en todos lados. Dice, en ingeniería es la única carrera en donde voy a tratar con los hechos de forma racional. Todas las demás son interpretaciones. Entonces ella siempre quiso tener al ingeniero porque es el que tiene que pensar con la razón y analizar los hechos objetivamente. Entonces esa es la razón por la cual encuentra a ese personaje. Y entonces sale el libro que se llama The Fountainhead. Al fin también le costó mucho que se lo publicaran. Se lo publican hasta 1943. No lo querían publicar las casas editoriales, pero Macmillan, pues, al fin, de hecho es Ogden es el culpable de esto, que era recién contratado por Macmillan como revisor de libros, y él les recomienda que lo publiquen, que si no publican ese libro, él no es el editor para ellos, y total que hace que lo publiquen. Y el libro se vuelve un hit, pero no tan rápido como ella quería. Si recibe desde luego malas críticas, porque es un libro donde presenta ese enfrentamiento entre el individualismo y el colectivismo. Y voy a aclarar aquí que individualismo es una postura política. Es decir, no es hacer lo que a mí se me dé la gana, sino que el individualismo es la postura política que considera que el hombre tiene derecho a su vida, derecho a su libertad y derecho a su propiedad. Esos derechos estaban siendo violados por el comunismo y los sistemas colectivistas. Entonces ella lo enfatiza un poquito así. No voy a contar la novela tampoco porque no se las quiero arruinar, pero hay un enfrentamiento en donde eso es claro, que se están enfrentando esos derechos, pero además está el que dije antes, el problema existencialista, porque también es un problema existencialista, el de ser uno auténtico y pensar por sí mismo y no dejar que otros manejen la vida de uno.
Entonces Rand pues escribe ese libro y mientras está luchando porque el libro salga adelante, se está dando la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aquí pasa una cosa que también parece de película. Viene Mussolini, de todas las personas del mundo, ve el libro, se enamora del libro, lo plagia, es decir, se lo apropia para que hagan una película. Porque cree Mussolini que es el mejor vehículo que tiene contra el comunismo. Porque es en la Unión Soviética y es contra el comunismo. Y entonces hacen esta película, que es una excelente película. Pero de veras, si la pueden conseguir, es excelente. Tanto en fotografía, diálogo, actores de las películas que han hecho, de las novelas de Ayn Rand es la mejor. Que se llama Los que vivimos, We the Living. ¿Verdad? Y fue con Rossano Grazzi y que están aquí. Este es Víctor en la película. Andrei no lo puse, pero en fin. Y entonces, obviamente hacen la película sin el permiso de Rand. Pero no podía demandar, porque ¿qué iba a demandar a los fascistas? La película estuvo varias semanas hasta que se da cuenta que los argumentos en contra del comunismo eran igual en contra del fascismo. Entonces, la sacaron de cartelera y la manda a quemar y todo, pero la película la escondieron y persiste y se puede conseguir. Y Rand pues la vio y creo que le dio gusto ver que sirviera para atacar el comunismo y el fascismo. Entonces, la foto que puse aquí es la foto de la contraportada del original del Manantial, que está acá. Y estaba tratando ella de ver cómo conseguía propaganda para su libro, y cuando le dicen que Universal Studios estaba interesado en hacer la película. Y le ofrecían $25,000, que en aquel entonces era un montón de plata, ¿verdad? Piensen ustedes que estamos hablando de una época que en Guatemala, digamos, el pasaje de bus era 5 centavos y la entrada al cine eran 15 centavos. O sea, pero ella contesta que por menos de 50,000 no, ¿verdad? Y no le contestan nada. Entonces está tratando de conseguir y tiene una cita de negocios, se va a almorzar para ver si consigue promover más su libro. Cuando regresa está Frank así y le dice: Darling, en lo que estuviste almorzando te ganaste $50,000. Check. Entonces deciden que van a hacer la película y necesitan obviamente que ella haga el guión, porque ella había puesto entre las condiciones de que ella tenía que tener control sobre eso. Y entonces empiezan a hacer el casting, a buscar el equipo, y el equipo que usan es este, y los voy a presentar. Howard Rourke, el protagonista principal, el hombre ideal es este. Dominique Franson, que es la hija de un arquitecto más famoso en Nueva York, es una escritora de periódico que lo adora, pero cree que él no puede existir en este mundo corrupto y entonces trata de destruirlo. Es bien complejo esto, pueden ver. Este es Peter Keating. Este es el que no puede pensar por sí mismo, quiere el éxito, pero para empezar, él quería ser pintor y su mamá le dice: no, tenés que ser arquitecto. Y entonces decide: bueno, voy a ser arquitecto porque mi mamá quiere, ¿verdad? Entonces, todos sus valores, le dice otro personaje: tenés que casarte con Dominique porque ella es importante, es una conexión. Y él le tenía miedo a Dominique, pero se casa con Dominique. Entonces, su vida es un desastre. El verdadero villano es Ellsworth Toohey. Y luego estos son los productores y Ayn Rand, ¿verdad? Entonces ese es el... y se me olvidaba este muy importante, Gail Wayland, es el dueño de un periódico que escribe lo que el populacho quiere, no lo que él piensa. Y eso es muy importante aquí también. Entonces, Wayland podía haber sido lo que Rourke era, pero no lo hizo. Entonces, aquí lo que está haciendo Rand es presentando su primera versión del superhombre.
Y ella concibe a Wynand como el superhombre de Nietzsche, como ella lo concibe. Claro que ella lo está concibiendo con algunos errores, digamos, en el ocaso de los ídolos, Nietzsche cuando debe hablar del superhombre es más parecido a Rourke, pero en fin, al principio sí podía decirse que Wynand es. Y Rourke es su corrección, la de ella, de cómo debería ser el superhombre. Y aunque eso, ustedes dirán, qué interpretación tan jalada, de hecho está muy explícita en la obra. Hay un momento en que el archienemigo, que es Sfortugi, que trabajaba en el periódico, que es The Banner, ve una foto de Rourke viendo su edificio y la hace publicar y le pone, ¿está satisfecho, señor Superman? ¿Verdad? Era claro. En fin, aquí está Rand con Gary Cooper, que es el que hace del arquitecto, y aquí está con Gary Cooper y Patricia Neal, que es la que hace de Dominic, ¿verdad? Este es Dominic viendo una maqueta de un edificio, la Enright House de Rourke. No les voy a contar porque si no les voy a arruinar la película. Aquí se va a encontrar con Rourke, pero es un encuentro así muy especial, ¿verdad? Y aquí está Rourke, ¿verdad? Y este es uno de los edificios que hace. Entonces, obviamente, Ayn Rand va a tener que regresarse a vivir a California, porque va a estar trabajando ahí. Entonces, en base a eso, decide que pues ahora tiene dinero, va a construir una casa. Y le pide a Frank Lloyd Wright que le diseñe su casa. Y Wright viene y le hace este diseño, que Rand lo ve y le encanta. Es decir, tiene hasta su estudio privado, tiene hasta una fuente que le pone aquí, como haciendo referencia a un manantial, ¿verdad? The Fountainhead. Y Wright, que era así, también le decía, tu libro es magnífico y es una maravilla. Y claro que Wright debe haber pensado que él era el protagonista, pero no es cierto. Es decir, solo lo usó con referencia a que luchaba por su arquitectura, pero lo que Wright piensa y lo que Rourke piensa son diametralmente opuestos. Es decir, Wright era un socialista, realmente, ¿verdad? No creía en el libre mercado ni nada de eso. Y Rourke sí cree en el libre mercado. Y entonces, pero el costo de la casa era exorbitante. Entonces ella le dice que estaba linda la casa, que le encantaba, que se sentía muy honrada en lo que le había hecho, pero si podía hacer algo más barato. Y Wright le manda a contestar, venda más libros. ¿Verdad? Y si se hubiera hecho, pues sería así, ¿verdad? Pues ante esa respuesta, lo que deciden es comprar una casa que había diseñado un arquitecto vienés, pero que vivía en Estados Unidos, para Joseph von Sternberg. Joseph von Sternberg lo conocía a ella porque fue el que compró los derechos de Red Pawn y quería hacer una película de esa novela con Marlene Dietrich, ¿verdad? O sea, miren la época que estamos hablando, ¿no? Pero al fin y al cabo ya no la hicieron porque hizo otra con Marlene Dietrich también en Rusia y fue un fracaso porque los gringos consideraban que Rusia era lo nuevo, el nuevo experimento, la nueva sociedad iba a ser lo mejor. Entonces ya no se hizo la película. Pero entonces lo que hicieron es decidir comprarle la casa. Y este es Richard Neutra y la casa es esta que está allá arriba. Y es una casa muy pequeña, realmente, pero ideal para Rand. Ideal, porque la casa tiene un patio cerrado que le da privacidad. Además tiene el gran jardín, porque era una finca de acres, ¿verdad? Y tiene su estudio ahí arriba. Voy a mostrar un plano ahí que solo para que vean, es muy pequeña. Uno entra aquí y luego está el living room que está ahí arriba, de doble altura, el patio ese que les acabo de mencionar, ¿verdad? Tiene la cocina, ahí donde dice estudio en realidad es el comedor. Luego tenía garage para 2 carros, uno para un Rolls Royce, ¿verdad?
que era para Sternberg, ¿verdad? Luego sube uno arriba, está el dormitorio, la vista hacia el living room o la sala, el estudio de ella con esta terraza, ¿verdad? Entonces no es mayor cosa, ¿verdad? Es una casa pequeñita, pero los espacios son fabulosos. Vean ustedes la sala. Aquí vemos la sala viendo hacia el patio. Aquí está el patio donde ella le gustaba pasar un gran rato. Ahí está ella con su marido, está con Frank O'Connor. Este es Rand, este es Frank. Este es Neutra y este es Dion Neutra, la esposa de Neutra. Es el arquitecto de la casa. Entonces a ella le encantaba esa idea de tener un espacio al aire libre que fuera cerrado, ¿verdad? Nosotros estamos más acostumbrados a eso porque casi todas las casas lo tienen, pero en Estados Unidos recuérdense que las casas no tienen espacio privado al aire libre, ¿verdad? Y aquí está ella en su estudio, donde escribía. Ahí está con Frank O'Connor. Y Frank aprovecha, porque estaba ya algo harto del cine, y se mete a una empresa y crea, como es una finca esta, empieza a hacer negocio de plantar para naranjas y alcachofas y cosas que después vendía. En fin, ahí vivieron un tiempo y Rand empezó, cuando se hizo la película, empezó con la idea de escribir otro libro. Y para eso pues se va a regresar a Nueva York. Pero ya aquí había un individuo que se había acercado a ella porque la admiraba. Si le escribe y le dice admiro mucho su novela y le hace preguntas. Y entonces ella ve que las preguntas son muy inteligentes sobre las ideas de Rourke, sobre la visión que tiene del mundo, sobre sus valores. Entonces lo invita a que tomara un café a su casa. Y el patojo que era un patojo de universidad, pues va. El patojo se llama Nathaniel Blumenthal. Llega, la conoce y se platican como hasta las 3 de la mañana. O sea que fue una buena plática. Y ella lo invita a que regrese. Entonces él le dice que si puede llevar a su novia. Claro que sí. Y llega con su novia, Bárbara. Y entonces empieza él a jalar a sus conocidos para que conozcan a la autora, que tenía esta cualidad que le gustaba hablar de ideas filosóficas. Y a ellos también. Entonces, a ese grupo, ella en son de chiste le llama el colectivo, que ya vamos a ver sobre ellos. Regresa pues a Nueva York en 1951 con la idea de escribir Atlas y se pone a trabajar sobre esa novela, que esa es su magnus opus, es la novela más importante, porque ella llega, le dicen estos patojos, mire, sus ideas son muy importantes, debería presentarlas como un sistema. Entonces ella no tiene ganas de hacer un sistema, pero sí presentarlas como una obra de arte. Y entonces ahí tiene que empezar a definir sus ideas, tiene que empezar a crear una verdadera filosofía. Y estando ahí, conoce a un señor que es famoso aquí que se llama Henry Hazlitt. Y Henry Hazlitt también conoce a otro señor que es famoso aquí, que es Ludwig von Mises. Henry Hazlitt hace un review, hace una reseña del libro del socialismo de Henry Mises, de Mises. Y como Ayn Rand defendía las ideas del capitalismo, decide que sería un buen match. Entonces los invita a cenar y ahí es donde se conocen. No coinciden en todas las ideas, o sea, Rand considera que Kant es un villano, Mises no. Rand creía que la economía debía ser sobre moral, Mises no. Pero aprende ella mucho de Mises, lee mucho de Mises, admira mucho a Mises. Y la rebelión de Atlas tiene mucho de las ideas de Mises. Casi se podría decir que es la acción humana, que es el libro de Mises, hecho novela. O sea, las lecciones de Mises ahí están, pero concretizadas en acción, viendo uno las consecuencias, no solo la teoría, sino que la consecuencia.
Tan es así que cuando terminó el libro, pues a uno de los primeros quienes se los da es a Mises, y Mises lo lee y pues, le agradece y la exalta e incluso la llama nuestra mejor soldado, ¿verdad? O sea, refiriéndose a los luchadores de la libertad. Pues cuando está haciendo el libro, es decir, todavía en el proceso, están estos que son el colectivo y ella discute con ellos, se llegan una vez a la semana y ella les lee lo que ha avanzado y lo discuten, ¿verdad? Y ellos comentan y les parece fabuloso o esto, dice, esto tal vez no se entiende tan claro, entonces lo rehacía, habían ideas que había que pulir, en fin. Entonces, gente del colectivo son los que están ustedes viendo aquí. El más importante, por lo que vamos a ver después, es este que es Nathaniel Branden. Este Nathaniel Branden es Nathaniel Blumenthal, pero igual que Rand, que se cambió el nombre de Alisa Rosenbaum a Ayn Rand, Nathaniel se cambia a Branden. Y yo creo que tenía mejores razones, ¿verdad? Las razones que tenía era para que no la ligaran a su familia y no vieran represalias contra su familia. Branden, pues, por admirar tanto a Rand, ¿verdad? Entonces Branden viene como Randen, ¿verdad? Randen, y según el juez Rojas, Branden quiere decir hijo de Rand. La esposa de Branden, que es esta, es Barbara Branden. Luego, atrás de ellos está Leonard Peikoff. Leonard Peikoff es el que fue heredero de ella, de todo lo que dejó, y el que fundó el Ayn Rand Institute. Si ustedes ven allá, ese es Greenspan, que después fue el jefe del Tesoro en Estados Unidos. Y aquí está Rand, y este es Frank O'Connor. Entonces el colectivo, como ella le llamaba, pues eran este grupo de patojos intelectuales que les gustaba discutir. En 1957 por fin logra que le publiquen Atlas Shrugged, o sea, la rebelión de Atlas. Y este sí es, pues, es la novela más importante de ella. Está ahí resumida su filosofía, o lo menos lo que ese entonces había concretizado. Pero hay muchas cosas importantes. No va a variar mayor cosas después. Pero sí se van a expandir. Cuando publicó el libro, pues obviamente salió a celebrar, muy contenta, pero después ya no estuvo muy contenta. Las críticas obviamente fueron fatales, ni le entendían. Ella dice, si ellos hubieran entendido lo que estaban haciendo y lo critican por lo menos, pero no entienden ni de lo que están hablando, se contradicen, eran críticas pasionales, precisamente ¿por qué? Porque en esa época no era popular exaltar el libre mercado, al empresario, ¿verdad? El uso de la razón, el individualismo, porque eran muy socialistas en Estados Unidos. Entonces, aquí está Nathaniel Branden, que va a ser muy importante en esa época, porque la convence de que deberían sistematizar la filosofía y enseñarla como un curso de filosofía. Y para eso tienen que establecer primero un nombre para la filosofía, porque está en la novela, pero ahí no dice este es el objetivismo, sino que es la filosofía de Rand. Entonces empiezan a pensar, y a ella le gustaba el existencialismo, vamos a ver por qué. Pero después pensando lo mejor, dice no, porque eso ya se identifica mucho con Jean-Paul Sartre. Entonces llegan a la conclusión de que objetivismo era un buen nombre, porque la realidad es objetiva, es decir, es independiente de mis deseos, y para conocerla yo tengo que ser objetivo, sin no dejarme llevar por pasiones, sino que solo por la evidencia. Entonces le ponen objetivismo, y
Branden, que está aquí, decide crear lo que se llamó el Nathaniel Branden Institute. Y el Nathaniel Branden Institute es el primero, es donde por primera vez se empieza a dar a conocer esta filosofía. Fue muy exitoso, funcionando. Esta foto la puse porque se la dio a la mamá de Branden. Ella, como recuerdo, pero habla chuladas de Branden. Branden y su esposa escriben un libro que se llama Who is Ayn Rand. Todavía creo que se puede conseguir. Y en Who is Ayn Rand, que está aquí, hay una biografía de ella hecha por Barbara Branden y hay una explicación de sus ideas y su método literario hecho por Nathaniel Branden. Entonces Nathaniel Branden inicia estos cursos que además después se grabaron y se enviaron, digamos, se podían comprar la serie de 20 conferencias. Entonces era un gran negocio lo que había hecho Branden. Este es uno de las conferencias, es la sexta, que es sobre pensamiento eficiente, así como pensar con lógica, cómo funciona. Y el que estudiaba pues tenía un carnet, como normalmente se tiene, y aquí está el curso básico de 1964. Así fue como yo los conocí, a través de esto. Entonces, Branden además la convence de hacer una publicación que se volvió lo que se llamaba The Objectivist Newsletter, es la epístola objetivista, digamos, ¿verdad? Y se publicó de 1962 al 65. Ahí empezaron a colaborar varios otros intelectuales que coincidían con esas ideas, como Martin Anderson, Barbara Branden, Edith Fromm, Alan Greenspan, Robert Hessen, Leonard Peikoff. Después formalizaron más e hicieron esta, que se llamó The Objectivist. Esta ya venía en forma de libreto. Y en The Objectivist, pues, fue publicado por Ayn Rand y Nathaniel Branden del 66 hasta el 68. Ahí se pelean. Y entonces Branden sale de escena y se acaba el Nathaniel Branden Institute también. Y entonces Ayn Rand y Leonard Peikoff siguen del 68 hasta el 71. Siguen colaborando Alan Greenspan, George Reisman, Robert Hessen, Robert Efron, Erika Holzer, Keynote Smith, en fin. Después de eso, Ayn Rand decide escribir ya sola ella, se separa de ellos. Y entonces escribe unas cartas otra vez que se llaman The Ayn Rand Letter, que venían así, se le llegaban a uno en un sobre y venían así. Y ahí ella hablaba sobre cosas, principalmente eran sobre cosas de actualidad, ¿verdad? Es decir, coyunturas, lo que estaba pasando, perdón. Pero en 1974 decidió suspenderlo. Ahí estaba ella ya un poco harta del mundo, para serles franco. Dice, estos están muy socialistas, las universidades enseñan socialismo, Harvard es comunista, todo eso, y dice, y recordando a Nietzsche, dice, yo no es mi trabajo ser matamoscas. ¿No? Ese es un dicho de Nietzsche. ¿No? Entonces, pero sí publicaron varios libros en base a sus ensayos. Y los libros de Ayn Rand son antologías, es decir, son publicaciones de varios que están participando. Entonces, esto lo hacen así porque cuando ella lanza el objetivismo, cuando ella habla primero sobre el objetivismo, dice el objetivismo es un movimiento filosófico. Ella no dice el objetivismo es mi filosofía. Dice el objetivismo es un movimiento filosófico. Y así lo vende, así fue como lo vendieron. Entonces varios se incorporaron y trataron de aportar. Claro que la aportación principal era las ideas, la filosofía de Ayn Rand. Entonces la filosofía de Ayn Rand es objetivista, pero no es solo esa el objetivismo, hay más aportaciones de otros autores. Entonces se escribió El Nuevo Intelectual, que ese realmente es una recopilación de párrafos de sus novelas, las partes filosóficas. Después sacó La virtud del egoísmo, después sacó Capitalismo, el ideal desconocido,
Después sacó el Manifiesto Romántico, que es su libro de estética. Sacó uno que se llama La Nueva Izquierda, donde hace conciencia sobre lo que están haciendo en las universidades norteamericanas. Y después sacó Epistemología Objetivista, que es la teoría del conocimiento. Ya post-mortem sacaron de ella Filosofía, quien la necesita, y La voz de la razón. Entonces ella lo que sí estuvo haciendo es dando una serie de conferencias anuales, principalmente en Boston, en lo que se llamaba el Boston Fort Hall Forum. Y ahí sí tenía una conferencia, que también fueron publicadas, donde hablaba de cosas, de coyunturas de la época. Y la última fue Stop Supporting Your Destroyers, o sea, dejen de apoyar a los que los destruyen, que fue dirigida a los empresarios. Porque ella decía, los empresarios, por no interesarse en la filosofía, están financiando a aquellos que enseñan las ideas que los van a destruir, aquellos que enseñan que ustedes son los enemigos de la sociedad. Y dio una conferencia sobre eso. Entonces, las ideas básicas que ella expone fueron, primero, con respecto a la realidad, dice, la existencia existe. Ese es el primario. No hay nada antes de la existencia, no hay nada después de la existencia es todo lo que es, y existe independientemente de mis deseos o los deseos de cualquier persona. Luego dice, la conciencia es la capacidad de conocer lo que existe, es la capacidad por medio de mis sentidos, mi relación con la realidad a través de mis sentidos, y es activa, no es pasiva como pensaba John Locke, por ejemplo, sino que es activa, quiere decir que yo tengo que, por ejemplo, sobar algo para sentir su textura, tengo que olfatear para sentir un olor, tengo que, los ojos constantemente están haciendo así, como un escáner para poder distinguir lo que es fondo de lo que es resaltado, en fin, y así es como me doy cuenta de lo que existe. Además dice, la razón es el distintivo de los hombres, es la conciencia del humano y consiste precisamente en la facultad que puede identificar e integrar en conceptos la evidencia de la realidad que nos dan los sentidos. Es decir, ¿qué pasa? Yo pues veo y puedo relacionar por similitudes y diferencias cosas, y entonces separo las que son diferentes, en un grupo las que son similares, y las integro en una unidad mental a la que le doy una etiqueta, y ese es el concepto, ¿verdad? Entonces aquí pasan varias cosas. Que la conciencia está haciendo eso, quiere decir que estoy introduciendo en esta formación de conocimiento cosas que no son perceptibles. Por ejemplo, grupo. El grupo no existe. El grupo es una clasificación mental de nosotros. Lo que existen son cosas individuales, nada más. Pero yo las puedo agrupar, yo puedo clasificarlas, y las puedo agrupar dependiendo cuál sea el criterio que me interesa. Por ejemplo, puedo agruparlos por sexo, entonces agrupo mujeres y hombres. Puedo agruparlos por estatura, puedo agruparlos por el tipo de ropa, puedo agruparlos por el color de pelo, digo, pelirrojas, rubias, trigueñas, calvos. ¿Verdad? Pero yo hago el grupo. Lo que existen son individuos. Entonces es una aportación que estoy haciendo mental, lo está haciendo la razón. Y la otra es la unidad, pensar en unidades. Puedo pensar que uno de ese grupo es una unidad del grupo. Entonces puedo identificar en la realidad otro y decir, esta es una unidad del grupo, y lo clasifico. Y entonces empiezo a formar conceptos, lo cual me permite muchas cosas. Ver mi vida, por ejemplo, en un lapso temporal, cosa que no hacen los animales. Los animales despiertan, hacen su rutina del día, se duermen, al día siguiente es lo mismo, ni siquiera saben que se van a morir. En cambio, el hombre puede ver que la vida es un lapso temporal, que además producir algo tiene un lapso de producción. Puede decidir, bueno, ¿cómo voy a vivir ese lapso que voy a estar existiendo? En fin. Entonces, ¿qué es la vida? Dice Rand. Pues es la facultad que tienen los ciertos seres materiales de iniciar una acción autosustentante, para sustentarse. Entonces dice, la vida es acción autogenerada
y autosustentante. En tanto yo pueda estar actuando, estoy con vida. Dejo de actuar, me muero. Es muy fácil, no aprecio la vida, la existencia. Lo único que tengo que hacer es quedarme en la cama y ya no me levanto más. La naturaleza se encarga del resto, me muero pues. Y eso da origen al valor, dice Rand, porque solo para el ser vivo es que pueden las cosas tener algún valor. Es decir, ¿por qué? Porque el ser vivo puede existir o dejar de existir. Va a existir si elige aquellas cosas que lo ayudan a existir. Va a dejar de existir si elige aquellas cosas que lo destruyen. Entonces el concepto de valor surge precisamente porque esos seres tienen esa alternativa, existir o dejar de existir. Y entonces eso es muy importante. Entonces ella da una definición que en realidad es también como la de Mises, en ese sentido. Valores, dice ella, es lo que uno busca conseguir y mantener mediante la acción. Es decir, es la persona a la que valora. ¿Qué es lo que dice Mises? La persona a la que valora, el sujeto. Se peleaban por tonteras, ¿no? Porque Mises dice el valor es subjetivo, porque es el sujeto el que valora, y para Rand subjetivo quería decir arbitrario. Entonces decía, no es así porque no necesariamente, ¿verdad? Pero piensen ustedes, una rusa y un austriaco peleándose en inglés por términos. Pero en fin. Entonces, aquí viene el libro que tal vez más controversias causó. Y en mi opinión es porque la gente no lee bien. Se llama La virtud del egoísmo. Y entonces la gente ve el libro, ve el título y dice, ¡ay, Rand dice que el egoísmo es una virtud y que cómo va a hacer eso! Que no. No, piensen ustedes qué es lo que están leyendo. Fíjense, eso no es una oración. No hay verbo, no hay predicado. Solo es el sujeto. La virtud del egoísmo. La respuesta, ¿cuál es la virtud del egoísmo? Es la pregunta, ¿cuál es la virtud del egoísmo? La respuesta está en el libro. Entonces ella aclara en el prefacio, que también la mayoría de la gente no lee, ¿verdad? Se saltan, digamos, al capítulo 1, porque ¿quién va a perder tiempo en el prefacio? Ella aclara qué es egoísmo, ¿verdad? Y egoísmo, dice ella, en realidad es el principio natural de todo ser vivo. ¿Qué hace todo organismo para mantenerse con vida? Actuar buscando aquello que le es de provecho y evitar aquello que le perjudica. El que se beneficia de la acción es el agente mismo, el que está actuando. Y eso es el egoísmo. Y no es ni bueno ni malo, dice Rand. Es decir que el egoísmo es malo no tiene nada que ver. Entonces el egoísmo solamente es eso. Y el egoísmo lo que está enfatizando es que el hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir que es un fin en sí mismo? Miren ustedes, cuando ustedes valoran algo, lo valoran porque es útil para algo. Es decir, en función de otro valor, ¿no? La ropa en función de, qué sé yo, para ir a la fiesta y estar elegante, o para cubrirme del frío, o para lo que sea. Pero lo único, para todo, para lo que están haciendo, es para el agente mismo, para que no tenga frío, para que se mantenga con vida. Entonces, es un agente, es un fin en sí mismo. Esto obviamente no es ella la primera que lo dice, Kant lo dice también, pero es importante la conexión que ella hace. El egoísmo lo que está estableciendo es que el hombre es un fin en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la virtud del egoísmo? Pues es aquella que me permite reconocer qué es bueno para mí y qué es malo para mí, para actuar buscando lo que es bueno y rehuir lo que es malo. Ser lo que me sirve de brújula para actuar y mantenerme en existencia y poder vivir, y no vivir como animal, sino vivir como un ser humano. Entonces, la virtud del egoísmo es la racionalidad. Pero si el egoísmo tiene virtud, pues también hay un vicio, ¿verdad? Yo quiero actuar para beneficiarme, pero si no me guío por la razón, sino que hago tonteras, entonces el vicio que me va a llevar a la autodestrucción es la insensatez, la irracionalidad. Ustedes, los que tienen hijos, cuando su hijo va a salir y le dicen, ponete un suéter porque hace frío, están diciéndole, sé egoísta, cuídate. Va a una fiesta y le dicen, no voy a hacer carreras en la Reforma en la noche porque te vas a chocar. Le están diciendo que sea egoísta, que piense en sí mismo, que se cuide, que no haga tonteras. El que hace tonteras es el que sufre esas consecuencias. Eso tampoco es nuevo.
Es decir, ya Aristóteles lo menciona. Aristóteles lo único que le llama al egoísmo racional, egoísmo noble, y al otro le llama egoísmo vulgar. Y dice, el egoísmo noble es noble porque el hombre se guía por la razón. En cambio, en el vulgar se guía por las pasiones y siempre se va a hacer daño porque es una estupidez. Digamos, un mejor nombre para el vicio del egoísmo es la estupidez. Entonces, dice Ayn Rand, como el hombre tiene que producir aquellos valores que lo van a mantener con vida como hombre, ¿qué quiere decir eso? Pues la computadora, por ejemplo, que eso no está ahí en la naturaleza, no puedo ir ahí al jardín y sacarme una computadora. Cayo no tiene el árbol de las computadoras todavía. El edificio, estos edificios que ha hecho Cayo, si no es por él y la productividad, no existirían. Entonces, la virtud más importante después de la razón es la aplicación de la razón para producir aquellos bienes que le permiten al hombre vivir como hombre. Y por eso esa es la otra virtud cardinal, creación de valores materiales. El orgullo le llama a ella. La traducción en orgullo a nosotros no nos funciona muy bien, porque en inglés sí, ellos hablan we are the proud, es decir, siendo como somos los moralmente correctos. Y nosotros aquí orgullo lo vemos como un poco despectivo. Pero tal vez la traducción mejor es magnanimidad, que quiere decir ánima grande. Es decir, el orgullo es ambición moral, es tratar de ser uno lo mejor que puede ser en términos morales. Y en términos de Rand quiere decir ser lo mejor, ser racional, es decir, no abandonar la razón nunca. Me puedo equivocar, pero corrijo. Entonces, el orgullo es la creación de los valores de carácter, lo hacen hacer uno quien es y que le permiten a uno tenerse autoestima, porque saben que uno sabe que es eficiente para vivir en el mundo porque usa su razón, ¿verdad? Y uno se vuelve capaz. Basado en eso, ella viene en otro concepto que es el concepto de derechos individuales, que es lo que va a discutir en los libros también. Y es que el concepto de derecho individual, dice Rand, no es un regalo de Dios, ni es un regalo de la sociedad, eso serían permisos. No, es un principio moral. Es el principio moral de que el hombre es un fin en sí mismo, que la razón es el medio por el cual sobrevive, que es correcto que use su razón para actuar y que actúe según su mejor juicio, y por lo tanto, si vamos a vivir en sociedad cooperando, es correcto que todos respetemos esa libertad de acción de las personas. Entonces el derecho lo que es una sanción, es decir, es una legitimación de la libertad del hombre de actuar según su mejor juicio. Y luego menciona el altruismo, y aquí también mucha gente se asusta, porque ella dice que el altruismo es lo peor que hay. También lo aprendió de Nietzsche. Nietzsche dice lo mismo. Pero el altruismo no es benevolencia, que es como uno normalmente lo piensa. El altruismo fue definido así por Augusto Comte y lo hizo para contrarrestar el individualismo. Entonces, si el individualismo dice que el hombre tiene derecho a su vida, a su libertad y a buscar su propia felicidad y a su propiedad, el altruismo dice literalmente el hombre no tiene ningún derecho. De hecho, la palabra derecho debería ser borrada de la política y borrada de la filosofía. El hombre es nada más un objeto para ser usado por otros hombres. Lo pueden buscar en la biblioteca, está ahí en el catecismo positivista de Augusto Comte. Y así fue como salió. Y el que suaviza un poco la cosa, o sea, el que nos baboseó, fue Herbert Spencer. Dijo, esto que está diciendo Comte es una locura. Lo vamos a medio suavizar. Y salió con una subabosada de que el egoísmo y altruismo era la misma cosa. También lo pueden ir a buscar ahí, él lo arruinó. Pero el altruismo, digamos, sí tiene ese significado de dar los derechos individuales y poder usar a las personas. Entonces dice ella, ¿cuál es la función del gobierno? Pues es protección de los derechos del individuo y nada más. No debe meterse en la economía, porque si se mete en la economía está violando los derechos de las personas. Al tratar de decirle a las personas cuánto deben cobrar por determinado producto, por ejemplo, están violando su derecho a ponerse de acuerdo con otra persona y así definir el precio. Entonces, eso sería una violación de los derechos. Entonces, el libre comercio se desprende precisamente de eso. Y entonces el sistema ideal, que es el que ella defiende, es el capitalismo, porque es el sistema
que se basa en la protección de los derechos individuales. Si ustedes leen en un diccionario, les dice el capitalismo es el sistema social y económico que se basa en que la propiedad privada de los medios de producción. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que el individuo tiene la libertad de hacer con su propiedad lo que considere mejor según su mejor juicio, para vivir ¿qué? La vida que quiera. Entonces ahí están. Bien. Entonces, con eso termino yo esta narración sobre Rand.